Vamos a empezar con la clase de mano. En esta clase obviamente ya vamos a terminar todo lo que corresponde a nuestro desarrollo de la integración de la primera fase. Hablamos de anatomía y superficie en la mano. Es importante recalcar que muchos de los elementos de anatomía y superficie van a estar relacionados con la clínica que nosotros podamos encontrar. Por ejemplo, sabemos de que en la mano están dos índices, donde es una setelar y una hipotelar. Hacia el medio está lo que conocemos como la celda palmar media. Y en ella encontramos, obviamente, sobre la palma de la mano una serie de pliegues, los cuales van a ser en forma oblicua y además transversal a través de la palma de la mano, ¿no? Esta anatomía, que es simplemente de superficie, bien está reconocida porque la alteración de ello pues, nos puede dar pistas sobre algunas patologías. Por ejemplo, cuando las células tenares y hipotenares se aplanan, cuando estas evidencias son absolutamente planas, eso es un signo muy propio de lo que son las hepatopatías crónicas, ¿no? Las personas no tienen ni la célula tenar ni la célula hipotenar porque estas son hipotróficas. Entonces se divide que las personas que tienen hepatopatía crónica, déficit carencial con el procesamiento de proteínas, empiezan a consumir las propias proteínas del cuerpo y obviamente la musculatura se enlaza bastante. Obviamente sobre la palma ya sabemos que existen algunos signos patognomónicos, como el caso del pliegue siniano, que es típico de las trisomías 21. Además de esto, no solamente en la parte de la palma de la mano, sino en el dorso nosotros podemos ver también cierto tipo de tecnología, como en el caso de los lechos unquiales, ¿no? Los cuales vemos que ahí están las lúnulas, y las lúnulas pueden desaparecer también en el caso de las hepatopatías crónicas. Igual la recoloración que vemos precisamente en el lecho unquial nos habla de los niveles de oxigenación y necesidad de un oxímetro, ¿no? O sea, si una persona tiene estas lechos unquiales de color azulado, pues rápidamente puede encontrar que tiene un problema de hipoxia. La propia forma característica de los dedos va a también estar en relación a lo que puede parecer una persona. Está descrito, por ejemplo, los dedos en palillo de tambor y además lo que son las lunas en esfera de reloj, típicas de las personas que tienen hepatopatías, cardiopatías crónicas, ¿no? Entonces, estos elementos, pues, definitivamente a nosotros nos llevan a darnos cuenta que no solamente es la anatomía de superficie, sino sobre ella, en la normalidad, yo tengo que comprender muy bien, porque las alteraciones de esa normalidad, en esta anatomía de superficie, me van a hablar, pues, obviamente, de cierto grado de patología, ¿no?
Sobre lo que es la distribución dermatómica de la mano es bastante sencilla. El dorso es C6, C7 y C8, ¿no? Y en la parte anterior también se repite, C6, C7 y C8, con la diferencia de que justo a nivel del carpo, C6 y C8 están íntimamente relacionados, ¿no? No es como el caso del antebrazo, en la que los dermatomas veíamos que C5 y T1 pues estaban en la cara anterior y eran vecinos a pesar de que no son continuos o continuos, ¿no? Estos dermatomas además tienen una distribución segmentaria, ya que hay una distribución propia de los nervios que hemos ido estudiando a lo largo del miembro superior. Sé que en el dorso hay dos nervios que fundamentalmente están distribuyendo a nivel del dorso, y el punto medio es precisamente el dedo medio. Hacia este lado vamos a ver la distribución segmentaria del nervio cubital y hacia este lado la distribución segmentaria de lo que es el nervio radial. En cuanto a la distribución segmentaria del nervio radial, no me puedo olvidar que lo que vendría a ser la mitad de la falange intermedia y la falange distal del primero, segundo, tercero y lado radial del cuarto dedo no le corresponde la inervación al nervio radial, sino en realidad al nervio mediano, el cual es un nervio que está en la cara anterior. Mientras que el último dedo, que es el quinto dedo, el meñique, sí está distribuido absoluta y totalmente inervado por el nervio cubital. En la parte anterior de la palma de la mano, vamos a ver que también se distribuye el territorio de inervación entre el cubital y el nervio mediano. El nervio cubital va a estar a partir de lo que es la parte media del dedo anular y ahí se continúa hasta la base. Todo este territorio de inervación va a corresponder al nervio cubital y el resto del territorio de inervación, excepto esta pequeña parte que corresponde a la región externa de la palma, está dada por el nervio radial, mientras que el resto es inervado por el nervio mediano. Y no solamente eso, sino ya sé que el nervio mediano inclusive se ve hacia la región posterior, ¿no? A nivel de la punta del primero, segundo, tercero y además lado radial del cuarto dedo, ¿no? Entonces esta distribución segmentaria me ayuda, por ejemplo, para identificar y para poder distinguir dos elementos diferentes, ¿no? Ahí, mediante la exploración de la inervación, yo puedo darme cuenta si estoy frente a una patología de carácter segmentario, o sea, un compromiso del nervio radial, del cubital y del mediano, o estoy frente a una patología de origen central, ¿no? Eso a nivel de las raíces de la médula espinal, donde lo que podría encontrar en deficiencia es los dermatomas, ¿no? Entonces, ambas cosas siempre tienen que estar en mi cabeza. En cuanto a lo que es la anatomía de superficie, recuerden que lo más superficial que tenemos inmediatamente debajo de la piel, a nivel de la mano, van a ser los nervios y las venas. En el caso de los nervios, hay tres nervios que nosotros vamos a ver superficialmente. En primer lugar, el nervio mediano, el cual está llegando a la palma de la mano, mediante esta rama, que se llama la rama cutánea del nervio mediano, la cual se origina aquí, atravesando la aponeurosis antebraquial justo antes de que llegue al nivel de la columna flexor. Igual está llegando hasta la palma de la mano el nervio cubital con una estructura que se conoce con el nombre del canal de Bouillon. Esa sería la segunda estructura. Y la tercera es el nervio radial, el cual es la rama superficial del nervio radial que se hace posterior en la parte inferior del antebrazo. Obviamente también el nervio cubital tiene un ramo anterior, que es el que estamos viendo acá, un ramo posterior, el cual estamos viendo en este punto, ¿no? Entonces, estos nervios, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital, van a ser los responsables de la inervación de la mano. En cuanto a las venas, que además son superficiales, aquí vemos la red venosa dorsal en la mano, y esta red venosa dorsal en la mano que da origen a la vena cefálica del antebrazo y la vena basílica del antebrazo, las cuales ya conocemos su historia en la medida que van ascendiendo y llegan hasta la fosa cubital, ¿no? Por otro lado, es importante que nosotros definamos bastante bien cómo son los movimientos de la mano, ¿no? Esto obviamente es una flexión y extensión del antebrazo, pero a esto nos referimos concretamente a la flexión y la extensión de la mano. Obviamente el punto articular está a nivel de la articulación radial, ¿no? También en la mano es posible los movimientos de pronación y de supinación. Y recuerden que es diferente hablar de flexión de la mano que hablar de flexión de los dedos, ¿no? La flexión de los dedos se
voy a decir así, flexión de los dedos, o también se le puede conocer como de flexión interfalángica, ¿no? La cual además es diferente de la flexión que yo hago ahí. Esa sería una flexión metacarpo-falángica, ¿no? Estaría entre el hueso del metacarpo y la falange proximal. También respecto del eje de la mano es posible ver el movimiento de abducción, ¿no? Cuando yo separo el dedo de la línea media. Por lo general lo más común es cuando nosotros hablamos de los movimientos que puedo realizar en la mano en relación al eje de la mano, pero también puedo hablarlo en función al eje de cuerpo. Por ejemplo, si yo separo el dedo meñique, obviamente es un movimiento de reducción pero en relación al eje de la mano. Es algo que siempre y permanentemente tengo que citar, porque si es que yo hago este movimiento y no describo, en realidad esto no es una reducción, sino es una aducción, porque estoy aproximando hacia el eje del cuerpo, ¿no? Es igual como mi brazo que está reduciendo. Si yo lo aproximo, estoy aduciendo, ¿no? En este caso, si yo hago esto, estoy aduciendo también. Por eso es tan importante, cuando yo hablo del movimiento de reducción o de aducción en la mano o en los dedos, tengo que referirme a qué eje me estoy refiriendo, ¿no? Si no, voy a estar diciendo absolutamente lo contrario. Igual, en el caso de lo que vendría a ser el pulgar, por ejemplo, tenemos el movimiento de extensión y el movimiento de flexión del pulgar. Y cuando pongo el pulgar aquí, veo el típico movimiento de oposición, ¿no? Cuando se opone el quinto con el cuarto, con el primer dedo. El movimiento contrario sería el movimiento de reposición, ¿no? Entonces, habiendo visto este tema respecto de lo que son los nervios, los movimientos en cuanto a nivel de la mano, ya puedo empezar a hablar de los huesos que conforman el carpo, ¿no? Pues cuando veo los huesos del carpo, me doy cuenta que son 8 huesos distribuidos en 2 filas, en una fila proximal donde hay 4 y una fila distal donde también hay 4. Los huesos que constituyen los huesos del carpo van a ser, en primer lugar, el hueso escafoides, después veo el hueso semilunar, y ahí el hueso piramidal y finalmente el hueso pisiforme, ¿no? Estos 4 huesos me conforman la fila proximal de esos huesos del carpo, ¿no? Y la fila distal de los huesos del carpo va a estar constituida por lo que es el hueso trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, ¿ya? Pues esos son los 4 de la fila distal, ¿ya? Ahora, eso lo puedo ver a nivel de la cara anterior del carpo, o sea, de la visión anterior. Y además me doy cuenta de lo siguiente, ¿no? Tanto el pisiforme como el gancho y el ganchoso son saliencias que se constituyen hacia el plano anterior. Lo mismo a nivel de lo que es el escafoides y lo mismo a nivel de lo que es el trapecio, los cuales inclusive presentan estos tubérculos, el tubérculo del trapecio y el tubérculo del escafoides, que deberían ser estructuras que salen hacia adelante, o sea, se van hacia el plano anterior. Esto es importante porque en estos puntos, las salientes más anteriores, se va a insertar un ligamento que es el retináculum flexor, ¿no? Y este retináculum, entonces hacia atrás, va a limitar ya no solamente los huesos del carpo, sino va a limitar por ende un espacio. A ese espacio se le conoce con el nombre del túnel del carpo, ¿no? Y el túnel del carpo, por ende, tendrá como piso los huesos del carpo y como techo tendrá el ligamento del retináculum flexor, ¿ya? ¿Listo? En la visión posterior de los huesos del carpo esto cambia. ¿Por qué va a cambiar? Va a cambiar porque solamente en la fila proximal son visibles 3 huesos. El que no se ve es el pisiforme, porque como habíamos visto, el pisiforme se proyecta sobre la cara anterior del piramidal, ¿no? Entonces, los huesos que vería en la fila proximal sería el escafoides, sería el semilunar y finalmente el piramidal. ¿Dónde estaría el pisiforme? Por delante del piramidal. Y los huesos que se proyectarían o se verían en la fila posterior sería el trapecio, el trapezoide, el grande también, que se conoce con el nombre decapitado, y finalmente el hueso ganchoso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esa es la distribución de los huesos del carpo. En realidad, en la mano existen 27 huesos, tenemos 8 huesos del carpo, tenemos 5 metacarpianos, ¿no? Y obviamente vamos a tener falanges intermedia, distal y proximal, los 4 últimos dedos y solamente 12 del carpo, ¿no? Total son 27 huesos, ¿ya?
Ahora, si nosotros revisamos ya las estructuras, no solamente el sustrato óseo, sino el sustrato ligamentario, podríamos ver esto, y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que existe el retinaculum flexor, que es un elemento bien importante, que se está dirigiendo precisamente desde el gancho, el ganchoso, desde parte municiforme, hacia lo que es el tubérculo de trapecio, el tubérculo de escafoides, y de esa forma está claramente formando hacia atrás lo que es el túnel del carpo. ¿Qué estructuras van a pasar por el túnel del carpo? Estructuras que ya hemos estudiado, que son los flexor superficial y el flexor profundo de los dedos, acompañados de lo que debería ser el nervio medial. También, por si acaso, estaría el flexor largo, ¿no? Aquí entonces vemos a este nervio mediano cómo está acompañando estas estructuras, ¿no? A través de este túnel. También veo que el retinaculum flexor tiene una relación bien interesante con el nervio cubital y el terecubital. Esos no pasan por detrás, sino pasan por encima del retinaculum. Pero ese pasaje por el cual pasan se conoce como el nombre de el canal de Bouillon, ¿no? A nivel de lo que es la región anterior, pues yo retiro ya todos los elementos superficiales, me doy cuenta cómo hay todo un sistema ligamentario que está en la base de los huesos metacarpianos. Puedo distinguir por algunos ligamentos, como es el caso del ligamento radio sublunar, el ligamento radio escafoideo, ¿no? El ligamento escafoideo trapezoideo, ¿no? El ligamento piramidal capitado, ¿no? O piramidal grande, con el hueso grande también se conoce como el ganchoso y demás, ¿no? Y acerca de lo que es el ligamento radiocelular corto, y aquí vemos también el ligamento cúbito-celular, ¿ya? Entonces, esos ligamentos no los vamos a describir así en detalle porque basta pues verlos y revisarlos, si no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? En la parte dorsal de los huesos del carpo veo que estos ligamentos típicamente se presentan como un abanico, y veo el ligamento piramidal ganchoso, el ligamento intercarpiano dorsal, que es todo este que pasa por encima de los músculos de los huesos del carpo, y acá veo el ligamento radiocarpiano dorsal, ¿no? También van desde el radio hasta lo que vendría a ser los huesos del carpo, ¿no? Ahora, no solamente van a existir ligamentos a nivel de la región del carpo, sino, como vemos, también vamos a ver ligamentos que están reforzando las cápsulas articulares que encontramos a nivel de articulación metacarpofalángica y las interfalángicas. Estos van a ser los ligamentos colaterales, tanto radial y cubital, de cada una de las articulaciones, ¿ya? Ahora, lo que me doy cuenta es que además las articulaciones son articulaciones sinoviales, o sea, están envueltas por una membrana sinovial y además tiene una cápsula articular, la cual es reforzada por ligamentos, ¿ya? Aquí puedo ver en esta imagen también algo que ya habíamos revisado. Decíamos que el tendón del flexor común profundo de los dedos termina insertándose en el medio de la falange distal, eso lo estamos viendo acá, mientras que el del flexor común superficial se abre como hoja y termina insertándose en la base de la falange intermedia, ¿ya? Lo que sucede es que estos dos tendones, como vemos, además están envueltos en una vaina, ¿no? Una vaina que los envuelve, que corresponde a lo que es la vaina tendinosa, ¿no? La vaina tendinosa, que pueden ser de dos tipos: la vaina tendinosa digital, o sea, su nombre dice que está a nivel del dedo, y las vainas tendinosas digitocarpianas, que su nombre me dice que va desde el dedo hasta los huesos del carpo, ¿ya? ¿Listo? Entonces, eso tengo que considerar, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería entonces, además, otro tipo de articulaciones importantes en este nivel de distribución ósea? Pues entre los huesos del carpo vamos a ver que también existe este tipo de diámetros que se conocen como el ligamento de interóseos intercarpianos, ¿no? Porque van entre hueso y hueso. Y también en la imagen me doy cuenta de algo muy importante. En realidad los huesos del carpo se articulan entre sí y cada uno de ellos que tiene membranas sinoviales. Entonces, la propia articulación del carpo es una articulación compleja, donde vamos a encontrarla además de tipo sinovial, y existe cierto grado de movilidad entre los huesos del carpo que le da flexibilidad a la muñeca y a los movimientos de la mano, ¿ya? ¿Listo? Entonces es lo que típicamente podemos ver. También nos damos cuenta de algo importantísimo, ¿no?
se habla de la articulación radiocarpiana, pero no de la cúbito-carpiana. ¿Por qué? Porque esto no ocurre, porque como vemos, el cúbito no llega a tener una articulación directa con el uso de carpo, sino es mediante este disco articular, que es el disco articular de la articulación radiocarpiana, que se encuentra entre el cúbito y los huesos del carpo. Mientras que el radio sí directamente se va a articular y va a tender a deslizarse exactamente sobre el hueso escafoides y exactamente sobre el hueso segmental. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, directamente el radio se está articulando el cúbito, ¿no? Por eso es que la articulación a esta también se le conoce con el nombre de radiocarpiana. A estas articulaciones se les conoce con el nombre de hipercarpianas, y a esta articulación se da la metacarpocarpiana o carpometacarpiana. ¿Ya? Ya con esto entonces tengo bastante claro cómo es la distribución ósea de los huesos de la mano. ¿No? Recuerden que además, cuando yo enumero, el primero está a nivel del dedo radial. Entonces este sería el primer dedo, el segundo dedo, tercero, cuarto y quinto dedo. Lo mismo pasará con el caso de los huesos metacarpianos. El primero le corresponde al pulgar y el último le corresponde al índice. Ahora, si ya empezamos a hacer la descripción anatómica pura, un primer elemento que debemos describir es la aponerosis palmar media, ¿no? Esta aponerosis palmar media, también conocida como el nombre de fascia palmar, es esta de acá, ¿no? Vamos a ver que es una aponerización del tejido fibroso, que además es continuación y un conocido aquí a nivel de antebrazo, que es el palmar menor, ¿no? Palmar menor llega acá y después se va abriendo en diferentes cintillas. Las cintillas reciben el nombre de cintillas pretendinosas porque están exactamente por delante de los tendones, de los flexores, ¿no? Y se dirigen obviamente hacia las raíces de los dedos. Donde veo que entre las cintillas aparecen estos ligamentos metacarpianos transversos superficiales. Ahora, esta aponerosis palmar media también emite ciertas tamificaciones, tanto en su lado cubital como en el lado radial. Estas tamificaciones se van haciendo profundas de tal manera que permiten que a nivel de la mano se describan tres celdas: la celda tenar, la celda palmar media y la celda hipotenar. Algunos le dicen celda palmar externa, palmar media y palmar interna. ¿Ya? Otros más extremos dicen no, es la celda medial, esta de acá, la celda mediana, y esta es la celda lateral. Bueno, pero hay que tener mucho cuidado, porque medial y mediano no es lo mismo. ¿Listo? Muy bien. Para evitar esos problemas, nosotros mejor decimos celda tenar, celda hipotenar y celda palmar media. Sobre lo que es la aponerosis palmar superficial, veo que llegan elementos superficiales a la palma de la mano. ¿Quiénes van a ser? Como en primer lugar este nervio, que es el nervio, la rama palmar medial. También puede llegar superficialmente la rama palmar, la rama anterior del cubital. Y como vemos por debajo de esa aponerosis, recién está pasando el nervio cubital, pero no nos confundamos. Este nervio cubital no está pasando por el nervio flexor, está pasando por encima, ¿no? Y tiene como techo esta aponerosis, vamos a ver cómo se llama este ligamento carpiano palmar. Cúbito palmar, el cúbito palmar, ¿no? El cual está constituyendo como techo de lo que es una estructura que vamos a conocer como canal de Brigg. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí lo tengo bastante claro cómo sería en el caso de la configuración de las celdas gracias a esta aponerosis palmar media. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar acerca de los demás elementos. Ya habíamos visto en primer lugar cómo llegaban hasta lo que era la palma de la mano músculos extrínsecos, sobre todo el caso de los flexores. Ahí se podría conectar, lo hacemos de una vez, pues ya. Entonces ya hemos visto que la aponerosis palmar media está aquí, obviamente está por delante de los tendones, está clavical, está en las celdas. Pero la propia aponerosis palmar media tiene un problema. Precisamente a veces por actividades manuales muy intensas y demás, a veces tiende a engrosarse, ¿no? Y si se engrosa esta aponerosis, pierde elasticidad y además
va a generar que haya alteración en movimientos. Esa patología se conoce como la enfermedad del Dupuytren, ¿no? Y obviamente cuando ocurre este procedimiento de célula palmar media y de células prevendinosas, se provoca deformación de la mano y rigidez de los dedos, o sea, no hay ni mucha flexión ni mucha extensión, ¿no? Como les decía, eso es muy típico de las personas que utilizan mucho las manos. Bueno, antiguamente los obreros de construcción tienen muchísimas herramientas, pero antes, pues imagínense, no habían rotomartillos, no habían estas máquinas para hacer concreto, todo lo tenían que hacer a fuerza humana pura, ¿no? Y pues ustedes siempre llamaban la atención porque sus manos eran, aparte de gruesas, siempre sus manos estaban así, ¿no? Y no podían estirar completamente, y se notaba pues esa musculatura. ¿Por qué? Porque tenían que hacer muchas actividades solo con una mano, y obviamente algo común que padecían ellos eran las enfermedades del Dupuytren. Entonces está relacionado con pues una alta acción física y además motora del trabajo. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la función finalmente de esta poderosa palpar? Mejor el agarre, la piel de la palma, la ponerosis ayuda a sujetar y agarrar objetos con firmeza. Protege los tendones flexores, los dedos y los vasos que se encuentran debajo de ella y estabiliza lo que es la piel durante el uso de la mano, ¿no? Eso es lo que hace esta poderosa palpar. Muy bien, entonces seguíamos hablando y ahora vamos a comentar lo que es el retináculo flexor, ¿no? Entonces ya sabemos que el retináculo flexor viene a estar caracterizado como un ligamento que está yendo desde el lado cubital al lado radial de los huesos pisiforme y ganchoso hasta los tubérculos del trapecio y el escafoides, ¿no? Ahí está, ese es el ligamento retináculo flexor. Por encima de él es que está la ponerosis palmar media, por si acaso, no está por debajo, es un plano diferente, ¿no? Y además, lo que puedo ver es de que que es el ligamento cúbito-palmar y este es el ligamento radio-palmar, me están generando dos planos clarísimos, ¿no? Este sería un plano superficial y el retináculo estaría en un plano no profundo, pero sí más profundo a lo que es de lo que es la ponerosis palmar media, ¿ya? ¿Qué pasa a través del retináculo flexor? Está pasando, como les decía, el nervio mediano y además están pasando los tendones de los flexores de la mano, de los flexores del antebrazo, ¿no? Ahora, estos tendones, veamos, además están organizados y están cubiertos por vainas sinoviales. Estas son las vainas tendinosas, ¿ya? ¿Listo? Y como les decía, hay de dos tipos. Hay las vainas digitales, las cuales solamente veo de que están a nivel del dedo, eso correspondería al segundo, al tercero y al cuarto dedo. Y hay vainas que se extienden inclusive hasta el carpo, entonces estas serán dígito-carpianas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene vaina tendinosa dígito-carpiana? El quinto dedo, y también el primer dedo también tiene su propia vaina dígito-carpiana, ¿ya? Entonces, no todos tienen dígito-carpianas, ¿ya? Ahora, para efectos anatómicos, estas vainas tendinosas en realidad son prácticamente, y es más, histológicamente, son pues membranas sinovial. Es membrana sinovial que fabrica líquido sinovial en las cuales se están desplazando los tendones. Entonces esto funciona precisamente con esa articulación, con esa lubricación correspondiente a cualquier tipo de articulación, ¿ya? Esto es interesante e importante que recordemos. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí hay líquido. Hay un líquido que está favoreciendo precisamente el desplazamiento de los tendones al interior de esta vaina sinovial. A veces pasa que por actividades de mucho esfuerzo, este líquido se impagina a través de las fibras que están rodeando a esta vaina sinovial, ¿no? Y esto genera como una especie de una herniación de la propia membrana sinovial y se forman como unas pelotitas, ¿no? A eso le conocemos con nombre de gangliones, ¿no? Y a veces les pasa a las personas, ¿no? Dicen, oye, acá me salió una pelotita justo por acá, ¿no? O a lo largo del recorrido del tendón, ¿no? Ve esa pelotita, ¿no? Dice, ¿qué es un ganglio? No, es un ganglión, es diferente, un ganglio y un ganglión. Un ganglión se debe precisamente a que esta membrana sinovial se ha imaginado para algún punto de debilidad, ha formado esa pelotita, y eso pues, a veces molesta, ¿no? Si molestase mucho hay que abrirlo, ligarlo y
pues hacer una sutura de la pelotita, pues, ¿no? Drenar ese líquido y ya no. Pero si no molesta mucho, sabemos que eso se reabsorbe solamente un poco. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es importante señalar respecto de estos elementos que están pasando. Ahora, así como vemos el tema de lo que es el retinal con un flexor, obviamente aquí también explico por qué anatómicamente el túnel del carpo es un punto de importancia sobre la posible lesión del nervio mediano, porque al pasar este nervio mediano con todas estas estructuras tranquilamente podrían terminar comprimiendo al nervio mediano y generar el síndrome del túnel carpiano, que consiste en déficit sensitivo y déficit motor sobre los músculos que terminan inervando el nervio mediano a nivel de la palma de la mano. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Otra estructura importante, como les decía, que es además del túnel carpiano de la palma, es el canal de Bouillon, ¿no? El canal de Bouillon. Entonces, el canal de Bouillon tiene obviamente un techo y un piso, ¿no? Se lo describe aquí, el límite, lo que vendría a ser el techo, está formado por el ligamento carpiano palmar, ¿no? En la parte exacta cúbito palmar, ¿no? Porque el carpiano palmar tiene una porción cúbito palmar y otra tiene como porción radio palmar. Entonces, la parte exacta es la cúbito palmar, ¿no? Que es esta que estamos viendo acá. Es el techo del canal de Bouillon, ¿ya? Como piso, vamos a ver que se encuentra el propio ligamento transverso del campo o retinal flexor, ¿no? Efectivamente lo veo que está como piso esto. ¿Cuál sería el límite lateral, ¿no? Pero aquí, para no equivocarnos, y decir que es lateral o que es medial, mejor se habla del límite radial, se entiende que es hacia el lado radial, y cubital es el lado del cúbito, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el límite lateral? Estaría formado por el gancho y el ganchoso, los tendones y los flexores parte del ligamento, ¿no? Entonces, si yo me voy para acá, ¿quiénes estarían? Hacia acá hay una pequeña salida que es precisamente el gancho y el ganchoso. Entonces, ese sería el límite radial, ¿ya? El límite radial, ¿no? También veo de que, recuerden que los propios tendones de los flexores, aquí los estamos viendo, me generan una pequeña salientes, entonces también estarían formando parte de este límite radial. Y aquí hay que tener cuidado. Les voy a repetir la mano, hay que tener mucho cuidado en cómo yo me refiero a la mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, acá estoy diciendo el límite radial, acuérdense que si es que yo empiezo a hablar del eje de la mano, este límite no sería un límite lateral o radial, sería que un límite medial, ¿cierto? ¿No? Y al contrario, este límite sería lateral. ¿Ya? Entonces, por eso a veces los doctores, bueno, por ello, no les sirve ver figuritas, no me confundo, ¿no? Entonces, cuando yo leo un libro, siempre en el libro me van a decir a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo al eje de la mano, me estoy refiriendo al eje del cuerpo, me estoy refiriendo a la posición anatómica, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿No? Porque aquí en ninguna parte me dice que cuando dice límite lateral se está refiriendo pues al eje del cuerpo, no lo dice, pero si dice límite lateral o radial, efectivamente se está refiriendo al eje del cuerpo, ¿ya? ¿Listo? Si se refiere a lo que es el eje de la mano, sería el límite interno. Entonces, para evitar esas confusiones, es mejor de decir lateral y interno, o externo interno, o mediano lateral, es mejor hacer referencia a eso. Este lado es el radio, será el límite radial. Este lado es el cúbito, será el límite cubital. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya no tengo problemas. Yo no me hago problemas con. Aquí me estoy refiriendo. ¿Qué? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Listo. Entonces, eso sería el límite, lo que vendría a ser el límite radial del canal de Bouillon, gancho y ganchoso, los flexores, mientras que el límite cubital estaría dado por quién? Por el pisiforme, el tendón del músculo anterior y el músculo abductor del tendón, ¿no? Entonces, igual vemos que hacia acá, evidentemente el pisiforme, ¿cierto? También veo el tendón del músculo cubital anterior y acá el abductor del tendón, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo pues, el canal de Bouillon.
Ahora, ¿por qué tanto esfuerzo en escribir el canal de Guyot? Porque es la estructura por la cual el nervio y la arteria cubital del antebrazo pasan hacia la mano. Y no es poca cosa, porque ya sabemos que el nervio cubital es el principal elemento nervioso para la inervación de la mano. ¿Ya? Mientras que la arteria cubital pues, también va a tener una forma importante en la inervación de la mano. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Y ahora vamos a hablar de estas estructuras, ¿no? Que vienen pues desde lo que es el antebrazo, o sea, en realidad ya están estudiadas, por eso primero estamos haciendo lo que ya estudié, pues voy a resolver más tarde los nueve, ¿no? Recuerden que hablamos del tendón de los flexores, acá está el flexor profundo, que está superficial y el que se ha cortado, y aquí aparece un músculo que a lo largo de lo que son el tendón, el flexor común profundo, ¿no? Se origina ahí un músculo bien interesante que se trata de los músculos lumbricales, ¿no? ¿Por qué son interesantes? Porque estos músculos se están originando a nivel de los tendones del flexor profundo, pero se están insertando ¿a dónde? Miren, yo veo que se va hacia la parte posterior y donde va a terminar insertándose es en el aparato extensor. Recuerden que ¿por qué decimos que era aparato extensor? Por varias razones. En primer lugar, porque no es un músculo que termine en un solo hueso a través de un tendón. Es un músculo que termina en varios huesos a través de un tendón que se abre para insertarse tanto en la falange distal como en la falange media, ¿no? Y en segundo lugar, sobre ese mismo tendón termina insertándose este tendón, otros tendones, como es el caso del extensor común de los dedos para el meñique y el extensor propio de los dedos para el meñique. Se insertan en el tendón. Lo mismo pasa con el extensor común para el índice y el extensor propio para el índice, que es profundo, se inserta en el mismo tendón. Además, no son los únicos elementos que se insertan en esos tendones de los extensores. Aquí estamos viendo otro elemento. ¿Quiénes? Los músculos lumbricales. Se insertan en la parte extensora, o sea, en la parte posterior de los dedos. ¿Ya? Entonces, eso hace que estos músculos, por ende, estén relacionados con los movimientos de flexión metacarpofalángica, pero a la vez que me hacen la flexión metacarpofalángica, en este mismo momento también están produciendo la extensión interdigital, ¿ya? O sea, la extensión de las falanges. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo a este último músculo. Ya con esto lo tenemos bastante claro y podemos empezar a describir ya las células palmares, los puntos que lo contienen. Ya revisamos todo lo que ya habíamos revisado, porque ya hasta el momento hemos hecho una revisión de muchas de las cosas que ya hemos visto, o sea, no son nuevas. Ahora empezamos, ¿no? En primer lugar, recuerden que ya habíamos comentado que si es que hablo de la palma de la mano, estamos hablando de que existen tres celdas, y si es que yo voy por debajo de la aponeurosis palmar superficial, lo siguiente que descubriría es esto. ¿Qué es esto? Los elementos superficiales, que es la arteria cubital con el nervio cubital. ¿Ya? ¿Qué veo en la arteria cubital? Voy a ver que pase por el canal de Guyot, la arteria cubital empieza a curvarse, y aquí va a trasforzarse con una arteria bien importante. Aquí está la arteria radial, está obviamente a través del canal del pulso, pero recuerden que la arteria radial se hace posterior, ¿ya? Se va a hacer posterior, ¿ya? Pero antes de hacerse posterior, la arteria radial emite esta rama que se conoce con el nombre de arteria radiopalmar, ¿ya? Esta arteria radiopalmar se va a trasposar con la arteria cubital, y de esa forma veo que superficialmente se forma el arco arterial palmar superficial, ¿ya? El arco palmar superficial, entre la radiopalmar y la arteria cubital. Y de este arco arterial palmar superficial, noto que empiezan a salir estas arterias, que no son otras que las arterias digitales comunes, ¿ya? Y se dirigen hacia lo que es la base de los dedos, ¿ya? En el caso del nervio, el nervio cubital, también el trayecto, una vez que pase el canal de Guyot, está emitiendo esta rama que vemos acá, que va a ser la rama profunda del nervio cubital. Esta rama profunda se va a destinar a la inervación de los músculos profundos de la mano, la palma de la mano, ¿no? Pero bueno, el cubital inerva todo, en la mano inerva todo, es lo más fácil que yo me puedo aprender. Y después veré pues cuáles son las excepciones, ¿no?
pero me concentro en eso, ¿no? Ahora, el resto del nervio cubital es la rama superficial, y esta rama superficial pues va a tener destino, al menos en los músculos hipotenaris, va a tener sobre todo destino en la característica sensitiva, ¿no? Me va a dar la sensibilidad para el quinto dedo y el lado cubital del cuarto dedo, ¿no? Eso va a ser esa rama. También me va a inervar al músculo cutáneo palmar, que es el más superficial de los nervios de la región hipotenar, ¿no? Entonces eso es lo que veo, eso es lo que puedo ver, ¿ya? El nervio mediano superficial no lo es, porque como vemos está pasando por detrás del templo flexor, en la sella palmar media. Recién el mediano, en la medida que va llegando distalmente, recién se hace superficial, ¿no? En cambio, el que pasó permanentemente superficial es el nervio cubi. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, seguimos y ahora vamos a ver, pues, cuál sería la distribución de los tendones que pasan a través de este retinal flexor. Si voy un poquito más abajo, a nivel de esta sella palmar media, ¿no? Justo cuando los tendones de los flexores pasan a través del túnel carpiano, se organizan, ¿no? Los tendones del flexor común superficial van a tener esta organización. Dos van a estar profundos respecto a dos superficiales. ¿Quiénes son los superficiales? Los superficiales son los tendones que corresponden al segundo y al quinto dedo, mientras que los que están más atrás son los que corresponden al tercero y al cuarto dedo. Esto pasa de los superficiales, porque los profundos sí están organizados segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Ya? Listo, así es como pasa, ¿no? Y además, al costado de estos superficiales, vamos a ver a otro tendón que corresponde al flexor largo del pulgar. Por eso es que estos se han pegado en cuatro, para darle espacio a que pase el flexor largo del pulgar. ¿Ya? ¿Listo? Y obviamente hacia acá, al costadito, está también pasando el nervio. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando se está atravesando el túnel carpiano. Si voy más allá, a nivel de la sella palmar media, voy a descubrir lo siguiente. Aquí están los tendones de los dedos, del segundo, del tercero, del cuarto y quinto. ¿Por qué dos? Porque obviamente este será superficial y este será profundo, ¿no? Me doy cuenta que hay tabicaciones que limitan el pasaje precisamente de los tendones. O sea, cada tendón tiene su mini celita tendonosa, ¿no? Su mini celita, ¿no? Pero lo interesante pasa acá, en los espacios intertendinosos. ¿Qué es lo que veo que hay en el espacio intertendinoso? Veo que lo más superficial del espacio intertendinoso viene a ser esto. ¿Qué son estos? La arteria y el nervio digital común. ¿Ya? La arteria procedente de quién era la digital común, del arco palmar superficial, ¿no es cierto? ¿Y el nervio de quién es? Ah, es el digital común. Algunos vendrán del nervio mediano y otros vendrán del nervio cubi. ¿Ya? Entonces aquí los vemos bien, ¿no? Están acá, superficiales. ¿Pero en qué espacios? En los espacios intertendinosos. Y para aclararlo aún más bien, si este es el tendón, el flexor superficial y profundo, ¿qué vendría a ser esto? Esto es la cintilla pretendinosa que se desprende de la aponeurosas palmar media, ¿no? Entonces hay un orden, miren, cintilla pretendinosa, tendones. Espacios intertendinosos, ¿no? En orden, superficialmente la arteria y el nervio, digitales comunes, y profundamente esas arterias y nervios digitales comunes, ¿quién estaría? Los músculos lumbricales. ¿Ya? Por eso para ver un lumbrical tengo que desplazar ligeramente la arteria y el nervio, y ahí abajo voy a encontrar el nervio, al músculo lumbrical. ¿Ya? Entonces ese es el orden. Entonces en la sella palmar media hay un orden. Y además también me doy cuenta de lo siguiente. En la sella palmar media, los únicos elementos musculares que existen son los músculos lumbricales. Los demás son tendinosos, ¿no? Pero músculo, solamente los músculos lumbricales. Y además lo siguiente, no todos los lumbricales. El segundo, el tercero y el cuarto, porque el primero está ubicado en esta sella que es la sella palmar tenar.
¿ya? La celda palmar tenar, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Mira, doctor, acá está el espacio que la celda palmar media, o sea, todo. Pero acá veo que hay un tabique, que sería el espacio entre la celda palmar media y lo que vendría a ser el espacio tenar. ¿Se dan cuenta? Y este tabique aquí me separa, hace que el primer lumbrical esté en la celda tenar, no está en la celda palmar media. ¿Ya? ¿Listo? Obviamente, por el nivel de este borde transversal, ya no veo los músculos de la región tenar. Solamente estoy viendo a este único músculo que es el aductor largo auricular. Pero si el corte sería más abajo, sí me dirían los músculos tenares, ¿no? Pero sin embargo, si miro a estos músculos, ¿quiénes son? Los músculos de la región hipotenar, y me doy cuenta además que están en su propia celda. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí veo, celda hipotenar, celda tenar, celda palmar media, y acá, esto es celda no, esto no son celdas. Estos son espacios que se pueden delimitar entre los huesos metacarpianos. ¿Ya? Son espacios entre los huesos metacarpianos. ¿Ya? ¿Y quiénes están aquí? Pues ahí estarían los músculos interóseos, tanto los palmares como los dorsales. ¿Pero están en alguna celda? No, ellos no están en una celda, son profundos. ¿Ya? Muy bien, entonces con esto pues lo tengo clarísimo, cómo es la distribución de las celdas. Y por eso que hablo de celda palmar tenar, de celda palmar media y de celda palmar hipotenar, ¿no? Y aquí el concepto final referido a lo que son los aparatos extensores y inversores, ¿no? Aquí veo el tendón del extensor común de los dedos, ¿no es cierto? Veo cómo se está dirigiendo aquí y está haciendo lo siguiente, miren, se está insertando evidentemente al nivel de la falange intermedia, pero aquí se abrió en haces, y esos haces están llegando hasta la falange distal. ¿Ya? Pues por eso decimos que el extensor común se inserta la falange media y la falange distal. Pero si me doy cuenta en este haz, no es el único constituyente. Veo que hay otros haces de tendones que se combinan con eso. ¿Quiénes serán? Pues ya sé que para el caso del índice y para el caso del meñique será el extensor propio del meñique y será el extensor propio del índice, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿y los demás? Los demás son estos. En primer lugar veo cómo llega el músculo lumbrical, su tendón. Miren, su tendón llega y se fusiona con estos haces. Por eso decimos que el lumbrical es un músculo que termina insertándose en el aparato extensor. ¿Qué otros músculos más? ¿Solo será el lumbrical? No, acá veo a dos músculos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes representan estos músculos? Representan los interosos palmares y los interosos dorsales, que como vemos se van a insertar también en el aparato extensor. Y además vemos que este aparato extensor, mediante esta inserción, como vemos acá, miren, aquí estamos viendo a los músculos interóseos, ¿no? También se están insertando ¿dónde? A nivel de la falange próxima. Entonces se insertan estos en la falange proximal y en el aparato extensor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se contrae el lumbrical y los músculos interosos? Lo que les decía, la flexión metacarpo-falángica. Pero a la vez estoy produciendo la extensión interfalángica. ¿Ya? ¿Listo? Y eso hace mis músculos interóseos y además mi músculo lumbrical. Hacia la cara anterior o ventral también noto claramente eso. Ahí está el flexor profundo y este el flexor superficial. ¿Qué me llama la atención? Yo sé que el flexor superficial se inserta en la segunda falange, ¿no? Pero veo que acá se están extendiendo algunos tendones, en el caso del flexor común superficial, hacia la falange proximal, ¿no? ¿Cómo se llama esta extensión? Es la falange proximal. Es el mesotendón largo. ¿Ya? Y estos serían los mesotendones cortos, ¿no? Lo mismo pasa con el tendón del flexor profundo. Sé que se inserta distalmente aquí en la falange distal, pero emite esta prolongación que sería el mesotendón largo hacia la falange intermedia. ¿Ya? Entonces, a la larga, al ver estas combinaciones de diferentes inserciones en diferentes falanges, también hablamos de que existe lo que son el aparato flexor, igual que el aparato extensor.
¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces ahí está ya muy claro cuál es la forma de distribución de estas estructuras. Dicho esto, ya podemos empezar a hablar acerca de los músculos que están considerados como músculos intrínsecos en la mano. En este momento solamente hemos hablado de un intrínseco. ¿Quiénes son los lubricantes? ¿No? Los demás que acabamos de hablar son extrínsecos. Pues. Algo hemos hablado de los óseos que son también intrínsecos, pero los demás hemos hablado de los que se originan a nivel del antebrazo y también insertados en la mano. Todos ellos son extrínsecos. ¿No? Entonces empecemos por los músculos que encontramos a nivel de la célula penal. Los mencionamos. Primero va a ser el músculo abductor del pulgar. Siguiente músculo, el flexor corto del pulgar. Siguiente músculo, el oponente del pulgar. Y el más profundo de ellos, el aductor del pulgar. ¿Ya? Entonces tengo 4 músculos a nivel de lo que es la celda penal. ¿No? Entonces empecemos. ¿Y dónde está entonces el abductor largo del pulgar? Que es el más superficial de ellos. ¿No? El abductor corto del pulgar está aquí. Y aquí y aquí. ¿Dónde se está originando? Se está originando desde, recuerden que este sería el escafoides, y desde el escafoides que sería el trapecio, ¿no es cierto? ¿No? Entonces se va a originar desde parte del trapecio, que podría también originarse parte del escafoides. Desde aquí se está insertando a nivel de la cara lateral de quién? De la primera falange, de la falange proximal del pulgar. Por eso es separador del pulgar. Está claro, ¿no? Si yo contraigo este músculo, voy a separar el pulgar. ¿Ya? Ese es el separador largo. Desde el trapecio, parte del escafoides, de repente, se está insertando a nivel de la cara lateral de la falange próxima. ¿Ya? Siguiente músculo de estos. El siguiente músculo que es el flexor corto del pulgar. ¿No? El flexor corto del pulgar. Está así. ¿Exacto? ¿Dónde se origina el flexor corto del pulgar? Este flexor corto del pulgar, vamos a ver que se origina no sobre la cara lateral, sino en realidad sobre la cara medial. ¿De qué hueso? ¿Cómo se llamaba este? Trapecio. Pero también se origina sobre el trapecio y el capitado o hueso grande. Entonces, sobre el trapecio, sobre el trapezoide y sobre el capitado grande. Desde ahí el flexor largo, corto del pulgar, viene y se inserta ¿dónde? A nivel de la cara medial, o la cara anterior más que medial, de la primera falange o falange proximal del pulgar. Entonces está claro su acción, ¿no? Entonces si viene así, y este se contrae, ¿qué voy a lograr? La flexión de la falange sobre el primer metacarpial. Entonces este es un flexor metacarpo falange del primer dedo. ¿Ya? Ese es el flexor corto del pulgar. ¿Ya? Ya tengo el abductor y tengo el flexor. ¿Ya? Siguiente hueso. Bueno, siguiente músculo. El músculo oponente del pulgar. ¿Ya? ¿Dónde se origina el oponente del pulgar? Veo que se está originando también a nivel de lo que es el trapecio, ¿no es cierto? Y desde el trapecio va a terminar insertándose a nivel de lo que es la cara anterior de quién? Del primer metacarpial. El oponente no se inserta en el pulgar, se inserta en el metacarpial. Y obviamente lo que va a hacer es esto. Eso es lo que hace el oponente de él. ¿No? Entonces estoy distinguiendo bastante bien mis acciones. ¿No? El separador del pulgar claramente separa el pulgar, viene desde el trapecio hasta lo que vendría a ser la cara lateral de la primera falange del pulgar. El flexor del pulgar corto viene desde lo que es trapecio, trapezoide y parte del ganchoso, del hueso grande, hasta lo que vendría a ser la cara anterior de la falange proximal del pulgar. Por ende es un flexor metacarpo falange del primer dedo. Mientras que el oponente se originaba también a nivel del trapecio y está insertándose en la cara anterior de lo que es el
primer metacarpiano y obviamente el cuarto. Entonces ya tengo 3. ¿Cuál es el último que me falta? El aductor del pulgar. ¿Ya? El aductor del pulgar. ¿Dónde se origina el aductor del pulgar? Tiene 2 orígenes. ¿No? Tiene un origen, tiene 2 fascículos, un fascículo transverso y un fascículo oblicuo. El transverso se va a originar en la cara anterior del tercer metacarpiano y desde ahí se va a insertar aquí, a nivel de la cara medial de la primera falange del pulgar. ¿Ya? Mientras que el fascículo oblicuo se va a originar aquí sobre lo que es el trapezoide, sobre lo que es el hueso grande, ¿no? Y desde aquí se está insertando a nivel también de la cara medial de lo que es la falange proximal del pulgar. Obviamente lo que va a hacer es va a aproximar al pulgar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí tengo a los 4 músculos de la región tenar. ¿Ya? Mi imagen está clara. Ya la tengo bastante clara. Ahora me voy con los siguientes elementos. ¿Quiénes son los músculos de la región hipotenar? ¿No? En cuanto a la región hipotenar, el más superficial de ellos, ¿quién es? Es el cutáneo palmar, pero es percutáneo, entonces no va a imputarse una inserción en ningún hueso. Entonces me paso a los otros 3 siguientes. ¿Quiénes son los otros 3 siguientes? El primero va a ser el separador del meñique, ¿no? Pero ojo que si le digo separador del meñique, ¿a qué eje me estoy refiriendo? Al eje de la mano, ¿cierto? ¿Ya? Al eje de la mano. Pero el separador del meñique, ¿dónde se está originando el separador del meñique? En el pisiforme. ¿Ya? En el pisiforme. Y desde ahí el pisiforme vemos que el separador del meñique se está insertando en la cara lateral de la base de lo que corresponde a la falange proximal del meñique. ¿Ya? Por ende su acción está clara, se va a separar el meñique. ¿No? Ese será el músculo separador, ¿no? Separador. ¿Ya? Y hay un tema bien importante, corto y largo. ¿Habrá largo? No, solamente separador largo y en el caso del pulgar. En el caso del meñique solamente hay un separador. No es ni corto ni largo, solamente separador. Error que ayer les hacía ver a sus compañeros. Entonces ahí estamos viendo al separador del meñique en cuanto a su origen y inserción, ¿no? Otro músculo también de eso, al costado del separador del meñique encontraría el flexor del meñique, ¿ya? Al flexor propio del meñique. Entonces, ¿dónde se origina el flexor del meñique? Lo vamos a ver aquí originado a nivel del gancho del ganchoso. Y desde ahí, desde el gancho del ganchoso, se va a insertar también a nivel de la cara lateral del meñique, obviamente cerca donde ocurre la inserción del separador del meñique. ¿Ya? Entonces ahí está el flexor. En el caso del meñique sí hay flexor corto, pero también hay un flexor largo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí, obviamente, la dirección desde el gancho del ganchoso hasta lo que es la cara lateral de la primera falange del meñique, pues estará descrita la acción. Va a ser un flexor metacarpofalángico del quinto dedo. El flexor corto es un flexor metacarpofalángico. Y por último, el tercero de los músculos de esto sería el músculo oponente del meñique. El músculo oponente del meñique. ¿Dónde se origina el oponente del meñique? En la parte más distal, que es el gancho del ganchoso, y desde ahí se va a insertar a nivel de la cara lateral de lo que corresponde al quinto metacarpiano. Entonces el oponente tampoco se inserta en la falange, se inserta a nivel del quinto metacarpiano. Y obviamente lo que va a hacer es hacer el movimiento de oposición del meñique. ¿Ya? Movimiento de oposición del meñique. Y ahí estarían completados, ¿quiénes? Estarían completados mis músculos de la región hipotenar. ¿Qué no hay? No hay aductor del meñique, ¿no? Vemos que no hay aductor del meñique. En realidad sí lo hay, pero no se llama aductor, es uno de los heteróceos. ¿Ya? O sea, si hace reacción de aducción anteroso, será uno de los heteróceos, que vamos a verlos después. ¿Ya? Muy bien, en la región dorsal, ¿qué veo? Veo a los músculos, los más sencillos de todos. Los únicos que veo como llegan son los heteróceos dorsales, ¿no?
primer interóseo dorsal, el primer espacio interóseo, segundo en el segundo, tercero en el tercero y cuarto en el cuarto espacio interóseo dorsal. ¿Dónde se inserta? ¿No? El primer espacio interóseo, el músculo interóseo dorsal, a nivel del lado radial de la falange proximal del cervicoideo. El segundo interóseo a nivel de lo que es el lado radial de la falange proximal del cervicoideo. El tercer interóseo a nivel del lado cubital de lo que corresponde a la falange proximal del cervicoideo. Y el cuarto interóseo, como vemos aquí, se estaría insertando a nivel de lo que es la falange, el lado cubital, la falange dorsal y proximal del cuarto. En resumen, ¿qué me puedo dar cuenta que hacen estos músculos interóseos? Hacen algo bien sencillo, separan los dedos. Pero también hemos visto que ayudan en la flexión metacarpofalágica. Pero son abductores de los dedos. ¿Respecto de quién? Del dedo medio. Pero sin embargo, lo que vendría a corresponder el segundo y tercero interóseo no abducen, porque se están insertando en el medio. ¿Qué hacen el segundo y tercer interóseo? Lo que hacen es los movimientos de lateralización del tercero. ¿Claro? ¿Listo? Bueno, en contraposición, acá solamente estoy viendo en amarillito los músculos interóseos palmares, ¿ya? Que en realidad están en la cara anterior, ¿no? ¿Qué harán los interóseos palmares? Esto. ¿Qué es esto? La aducción de los dedos en relación al eje medio de la mano. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, y aquí vemos algo interesante, como aquí se está insertando, no solamente en la cara lateral, sino parte de la cara dorsal del quinto dedo y separador del meñique. Que obviamente es un músculo que hemos visto en el anterior. Los demás son músculos que ya hemos revisado, por eso es que no los vemos con tanta, digamos, con tanto detalle, ¿no? Bueno, y acá entonces vamos a hablar de algo sanguíneo. Vamos a hablar del origen, ya lo hemos visto, la inserción también lo hemos visto, pero lo que vamos a tratar con detenimiento es detalles sobre origen e inserción. ¿Por qué? Lo que hemos visto en la imagen es cómo estos músculos se están originando a nivel de los huesos del carpo, ¿cierto? O del metacarpo en algunos casos, y llegando pues al metacarpo o a las falanges, ¿no? Esos son los aductores, pero son los músculos aproximadores, los separadores, los flexores, ¿no? Pero ahí viene el gran pero. No todos los orígenes de todos estos músculos están en ese plano profundo. Hay algunos que también tienen un origen superficial, ¿ya? Entonces empezamos. En primer lugar, el abductor corto del pulgar. Ya hemos visto que se origina a nivel de los tuberculos del escafoides y el trapecio, pero además, ¿dónde se está originando? El retináculum flexo. ¿Ya? ¿Dónde se inserta? Ya sabemos, cara lateral, la base, la cara, ¿no? Pero ahí está pues el detalle. Lateral, doctor. Bueno, sí, es válido, pero para no confundirme, mejor digo cara radial, ¿no? La cara radial, ¿no? Acá no hay problema. En este no hay problema. El problema es en este, o en los del medio, porque no sé qué es lateral y qué es mediano, ¿no? Entonces, por eso, la cara lateral o radial va a ser lateral. ¿Quién inerva el abductor? El abductor corto del pulgar lo va a inervar el nervio mediano. ¿Ya? Dice que estaba pasando por el pulgar cardiano, lo va a inervar a este abductor. ¿Ya? Y obviamente su función se va a reducir el pulgar, está clarísimo. Pero además se reduce la mano, no solamente el pulgar. ¿Ya? El siguiente músculo va a ser el músculo flexor corto del pulgar, ¿no? Y hemos visto que se origina del trapecio, la carísima, el tubérculo anterior del trapecio, pero también tiene un componente superficial que se está originando en el propio retináculum flexo. ¿Ya? Y acá quiere decir entonces de que hay dos componentes, uno superficial y otro profundo. Y también me doy cuenta que se va a insertar a nivel de la cara lateral, no, la cara medial de la base de la falange proximal del pulgar. ¿Ya? O cara anterior, ¿sí? La cara medio anterior, ¿sí? Medial y anterior, ahí se está insertando. Por ende, cuando flexiona, pues me produce la flexión metacarpofalángica del primer dedo. ¿Ya?
¿Quién los inerva? Dos nervios, ¿no? El fascículo superficial va a ser inervado por el nervio mediano, mientras que el fascículo profundo es inervado por el nervio cubital. Este es un mejor dicho, ¿no? Superficial por el mediano y profundo por el nervio. Siguiente estructura, ¿no? Vamos a ver obviamente que es un flexor metacarpofalángico y ya sé que es inervado por dos nervios. Siguiente es músculo oponente del pulgar. ¿Dónde se origina el oponente del pulgar? ¿No? También sé que se está originando en el trapecio, pero desde ahí también tiene otro componente de origen en el retinaculum flexor, ¿no? Y desde ahí, ¿dónde se va a insertar? En la cara lateral del primer metacarpiano, ¿no? En realidad es la anterior y lateral. ¿Quién inerva? El nervio mediano. El nervio mediano se va a encargar de su inervación, ¿ya? Entonces, en este momento estamos viendo ya dos músculos inervados propiamente por el mediano de la región tendral. ¿Quiénes son? El abductor corto del pulgar y el oponente del pulgar, ¿no? Mientras que el flexor es doble, ¿no es cierto? Es doble, ¿ya? El último que vamos a ver es el aductor del pulgar. Sé que este aductor del pulgar tiene dos componentes, un fascículo transverso y un fascículo medio. El fascículo transverso se originaba a nivel de la cara anterior del tercer metacarpiano, ¿no? Mientras que el fascículo oblicuo se originaba a nivel del hueso grande, los huesos adyacentes, que sería el hueso trapezoide, ¿no es cierto? Y desde ahí se está insertando ¿dónde? A nivel de la cara medial de la falange proximal del pulgar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Quién inerva este músculo? Los va a inervar el nervio cubital. ¿Ya? El nervio cubital. Este es inervado por el nervio cubital. ¿Ya? Y obviamente, ¿qué hace? Aduce. ¿Ya? En realidad, solamente en estos músculos, los músculos de la región tendral, son los únicos que tengo que hacer pues ese esfuercito por aprenderme quién inerva qué. En realidad, solo tengo que aprenderme dos músculos, dos y medio, ¿no? Porque uno es el separador, el otro es el oponente y finalmente el flexor, pero parte, dos y medio. El resto, ¿quién va a ser? Cubital. Punto. O sea, yo no tengo que memorizar ninguno más, porque sé que el resto es cubital. ¿Ya? ¿Listo? Y aquí los músculos del arqueo de más fácil, porque todo es cubital. Punto. ¿Ya? No tengo problemas. ¿Ya? Todo es cubital. Solamente vamos a repasar el tema de sus orígenes. En primer lugar, el abductor del meñique. Habíamos visto que se originaba del hueso pisiforme y desde ahí se iba a insertar a nivel de la base de la falange proximal del dedo meñique. ¿No? ¿Listo? Muy bien. El siguiente hueso, el músculo, el flexor corto del meñique, ¿dónde se originaba? Ah, ya. Hemos visto que el gancho es ganchoso, o sea, el hueso ganchoso, pero también el retinaculum flexor. ¿Ya? Y desde ahí se va a insertar, obviamente, el lado cubital de la base de la falange proximal del dedo meñique, ¿no? Lado cubital, o sea, no a este lado, sino a este lado, ¿no es cierto? Ya lo entiendo mejor. Siguiente, el oponente del dedo meñique, ¿dónde se originaba? También el gancho de ganchoso y el retinaculum flexor, y se va a insertar finalmente a nivel de la cara palmar del quinto metacarpiano, ¿no? Su oponente se inserta en el metacarpiano, no se inserta en el plano. ¿Ya? ¿Listo? Y por último, el palmar corto, ¿no? ¿Dónde se originaba? En la aponerosis palmar, el lado cubital, se inserta el retinaculum y el retinaculum flexor además, y desde ahí se va a insertar en el borde cubital de la palma de la mano. ¿Ya? Y obviamente su acción va a ser poder tensar, porque es el aponerosis palmar media en los movimientos secundarios. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto que a un grupo de músculos que corresponde con los que van a ser los músculos de la región tendral, ¿no? Ahora vamos a ver a dos grupos, pero ya me están poniendo un poquito. En primer lugar, los músculos que están en la célula palmar mediante los únicos. ¿Quiénes eran? Los músculos lumbricales, ¿no? En general, los músculos lumbricales sé que se están originando en los tendones del flexor profundo de los dedos
y se termina insertándose a nivel de las tareas de expresión extensora de los dedos, o sea, el aparato extensor, ¿no? Entonces va de tendón a tendón, ¿ya? El primero y segundo lumbrical, por si acaso, ¿ya? Son inervados ¿por quién? Por el nervio mediano. Y el tercer y cuarto lumbrical son inervados por el nervio cubital, ¿ya? Y aquí un tema interesante, ¿no? Yo puedo hablar primero y segundo lumbrical, pero también puedo decir el lumbrical para el segundo y tercer dedo. Es diferente, ¿no? ¿No? Como los digo, por eso, doctores, les vuelvo a repetir, no se concentren en figuritas, es una tontería eso. Eso me hace confundir, ¿no? Porque yo ahí veo y digo, voy a reclamar todavía porque está en el libro. Oye, sí, pues, es que me han preguntado quién inerva el segundo, y acá dice que el tercer lumbrical es inervado por el nervio mediano. Oye, ¿has leído bien? ¿Dice tercer lumbrical o dice el tercer dedo? Porque el lumbrical, el tercer dedo, ¿cuál es? En realidad, es el segundo lumbrical. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por favor, por eso es que nosotros somos tan fregados con el tema de bibliografía. Doctor, pero esto lo he visto en su propio video de TikTok, en mismo usted ha dicho. Sí, pues, pero eso no es bibliografía. La bibliografía es lo que está en la bibliografía. Y ahí definimos que esas son las reglas aprobadas por el examen. Punto. Nada más. Claro que obviamente si yo hago algo, trato de referirlo a la bibliografía. Por eso es que siempre hago cubital anterior, cubital posterior, ¿no? Para que les sea más fácil a ustedes. No me interesa el resto, me interesan ustedes. No, que esto es el cubital, el flexor cubital y el carpo. Bueno, sí, pues, pero nosotros más le decimos cubital anterior más rápido, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? No, braquio radial, no, supinador largo, es lo mismo, pero estamos acostumbrados a llamarlo supinador largo. Entonces es más fácil para ustedes, ¿ya? Entonces esa es la función. Entonces, ahí están los lumbricales, son bastante claros, ¿no? Y obviamente su función de los lumbricales será flexión metacarpofalágico y además van a ser extensores interfalángicos, ¿no? Por otro lado, tengo los interocios palmares, ¿no? ¿Dónde se originan los interocios palmares? Ya sabemos que en los lados de los metacarpianos segundo, cuarto y quinto, ¿no? ¿Cuál es el único metacarpiano que no tiene o de origen a lo que vendrían a ser estos interocios? Bueno, los cuatro últimos metacarpianos, el tercero no tiene, ¿no? ¿Dónde se insertan? En la base de las falanges proximales y pasiones extensoras de los segundo, cuarto y quinto dedo. ¿Quién los inerva? El nervio cubital. ¿Qué es lo que hacen? Aducen los dedos en relación a la línea media, ¿no? Es lo que hacen, ¿ya? Pero a la vez que aducen también, acuérdense que son flexores metacarpofalángicos. Los interocios dorsales, ya sé dónde se originan, dónde se están insertando, y ya sé que lo que hacen los interocios dorsales son abducen los dedos de la línea media, ¿no? Exceptuando el tercer dedo, que en realidad pues se lateraliza, hace movimientos de lateralización, ¿no? Bueno, los dos interocios que se insertan con el tercer dedo hacen lateralización, ¿no? Este dedo, ¿ya? Muy bien, que ya acabó. Miren, tan rápido, de una forma tan sencilla. Hemos visto algo que es medio pesado. Yo me acuerdo cuando yo revisaba, era estudiante que revisaba ganando, me parecía un horror, ¿no? Supongo que aprenderme todo eso, ¿no? Bueno, pero ahí visto, hemos visto bastante esquemáticamente, específicamente, y ya, no hay dudas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a continuar, pero nos vamos a concentrar en lo que viene a ser la irrigación y lo que es la inervación. En realidad lo vamos a repetir, porque ya lo hemos visto, ¿no? En cuanto a la irrigación, ya les comenté que además del arco palmar superficial, había una rama de esa arteria cubital, que es esta, que estamos viendo ahora, que es la arteria cúbito-palmar, que es la rama profunda de la arteria cubital, donde se dirige profundamente la mano, ¿no? A tal punto que esta arteria cúbito-palmar, ¿ya? Llega profundamente, me emite estos ramos, ¿no? Estos ramos, por si acaso acá en la cubital también me emite eso.
Estas son las arterias carpianas anteriores o ventrales, ¿no? Continúa esta arteria cúbito-palmar, veo que pasa a cartón del carpo del metacarpo, y acá miren, hay algo raro, ¿no? Está llegando una anastomosis. ¿Qué es esa anastomosis? Es la arteria radial. La arteria radial se hizo posterior, pasa en el fondo de la tabaquera anatómica, llega al primer espacio interóseo y se profundiza, ¿no? Seguimos perforante de la radial, rama profunda de la radial. En realidad es la propia radial, la cual se profundiza, perfora. ¿Para qué perfora? Para terminar anastomosándose con la rama cúbito-palmar de la arteria cubital, ¿no? Y de esa forma se forma el arco palmar profundo, ¿no? Ese es el arco palmar profundo, ¿no? Este arco palmar profundo, ¿no?, le va a dar origen, así como el arco palmar superficial me generaba las digitales comunes, estas me generan estas arterias que se conocen como el nombre de metacarpianas palmares, o también conocidas como integrosas anteriores. ¿Ya? ¿Listo? Me generan las metacarpianas anteriores, las integrosas anteriores. Lo mismo. Doctor, ¿y las posteriores? Sí, pues hay también integrosas posteriores, pero estas corresponden a la red carpiana dorsal. Resulta que tanto la arteria cubital como la arteria radial emite una arteria que se va a la parte dorsal del carpo, que se llama la arteria carpiana dorsal de la radial. Y la cubital también hace lo mismo, por aquí emite una rama que se va a la parte posterior, que se va a llamar la arteria cubital dorsal del carpo, ¿no? Estas dos arterias se pueden fusionar o no, no es constante el arco dorsal, ¿no? Pero de estas se emiten las arterias interóseas posteriores, ¿ya?, las cuales vamos a ver por la parte posterior. Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos esta anastomosis, regresando a lo que es la arco palmar profundo. Se emiten estas arterias y también hay algunas ramas que se anastomosan con estas arterias que quedan laterales. Aquí ocurre algo bien interesante y tenemos que fijarnos mucho, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Miren, veo como esta arteria interósea inferior, o metacarpiana, como decía palmar, miren, finalmente ¿dónde termina? Está haciéndose superficial y termina anastomosándose con la arteria digital co. ¿Ya? Entonces, entre esos palmares se anastomosan con la digital co. Y acá no lo veo, pero también ocurre algo interesante, las interoides dorsales también. ¿Ya? O sea, las interoides dorsales también se profundizan y terminan también algunas anastomosándose con estas arterias que son de la región anterior. ¿Ya? Después viene la arteria digital común, llega más o menos a la raíz de los dedos y se divide en estas dos arterias. ¿Quiénes son? Las arterias digitales propias, ¿no? Las cuales obviamente ya se cada una a los dedos, ¿no? Entonces, es la inervación, la irrigación, disculpe, de la mano, ¿ya? Ahora la inervación. En cuanto a la inervación, vimos que estaba parte del nervio mediano. El nervio mediano, en la medida que va descendiendo, me emite ramos pues, para dos músculos y medio de la región del arco. Ya sé quiénes son: el oponente, el separador y el fascículo superficial de quién, del flexor, ¿no? Y como vemos, el resto de músculos, incluyendo lo que es el aductor y el fascículo profundo del flexor, son inervados por el nervio cubil y todo lo demás también, ¿no? Entonces, todo está claro. ¿Cuál es esa rama? Es esta rama, que es la rama profunda, la esta, que era la rama superficial. ¿No? Bueno, vimos ya las acciones del nervio cubital. Aquí un esquema interesante acerca de quiénes los inervan, ya lo hemos resuelto, lo voy a repetir, pero quiero hacerles caer en cuenta que eso está en la primera clase, ¿no? En cuanto a la región dorsal, pues, hay poco que decir, ya hemos hablado de la inervación superficial y de las venas, ¿no? Simplemente si levantara esto, pues aquí es donde puedo ver a estas arterias, como les decía, metacarpianas dorsales o integrosas dorsales, ¿no?, que vienen precisamente de esta arteria que es la red o la arteria carpiana dorsal del radial, y esta es la arteria carpiana dorsal de la arteria cubital, ¿no? Y ahí veo que salen estas arterias integrosas
que hemos visto de que a nivel de la base van a contribuir también para la test de irrigación de los dedos, ¿no? Muy bien, en la parte posterior también hay que señalar que existe igual otra línea de extensión, con la diferencia que si bien siendo el retidor con flexor pasaban todos los flexores completos, ¿no? Y el retidor con extensor no pasa lo mismo. Cada flexor tiene su propia corredera a nivel de retidor con extensor, o algunos flexores tienen su propia corredera. Entonces vamos a encontrar 6 correderas tendinosas. La primera corredera tendinosa va a ser ¿para quién? Para estos dos músculos. Va a ser para el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. La segunda corredera va a ser para los radiales, para el primer y segundo radial. La tercera corredera le corresponde para lo que es el abductor, perdón, para el extensor largo del pulgar. La cuarta corredera le corresponde para el extensor común de los dedos y además también para el extensor propio del índice. La quinta corredera le corresponde para el extensor propio del meñique y la sexta y última corredera le corresponde para el músculo cubital posterior. ¿Ya? Eso también me tengo que acordar. ¿Cuáles son y qué hay en cada una de esas correderas? Bueno, hasta el momento hemos descrito absolutamente todo lo que es la mano. Ya tengo desarrollar corredera. ¿Qué me faltaría? Algo bien sencillo. Me falta hablar de las patologías que pueden ocurrir en la mano. Entonces se describen algunas patologías. En primer lugar, la mano es garra cubital. Así se llama, garra cubital. No es garra completa. La mano es garra con otras patologías. Pero esa es la garra cubital. Como vemos, tiene esa posición en la mano, pero ¿por qué? Bien sencillo. Esta es mi posición indiferente, ¿no? O sea, ahí ven mi mano. No está ni así, está así. No, normalmente está así. ¿Ya? En esta posición hay un balance. ¿De qué? ¿Hay balance de qué? De los flexores y los extensores. Si yo tengo una lesión sobre el nervio cubital, voy a lesionar a muchos músculos flexores de la mano, ¿no es cierto? No van a tener intervención. Entonces, si yo he perdido flexores, ¿quiénes van a ganar? Los extensores, ¿no? Pero todavía me quedan algunos flexores que me inervan el nervio mediano, como el caso del flexor propio del pulgar, como el caso de lo que es el reductor del pulgar y lo que es el oponente del pulgar. Entonces, aquí probablemente no tenga mucho problema. El problema es que los flexores de esto van a ganar. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dedos? Se van a enderezar, ¿no? Así. Entonces aparece la garra cubital, porque los extensores le ganaron a los flexores aquí. ¿Ya? ¿Listo? Obviamente eso estará acompañado con un déficit sensitivo en esta parte de la palma de la mano, en esta parte del dorso, y etcétera, etcétera. Y rápidamente me doy cuenta que se trata de una lesión del nervio cubital. ¿Cuál es la más común? Cuando hay lesiones a nivel de la muñeca. ¿Ya? A nivel del canal de Bouillon, un suicida, ¡pah! Se baja el cubital, ¿no? Y termina con estas lesiones. ¿Ya? Listo. ¿Habrá algo patognomónico propio del mediano? Sí. Esta es la mano del predicador, ¿no? Del predicador. Y aquí nuevamente lo mismo. Esta es mi posición indiferente, pero en este caso tengo alteración del flexor corto del pulgar, tengo alteración de lo que es el abductor del pulgar, ¿no es cierto? Y obviamente también de lo que es el componente del pulgar. Entonces, ¿quiénes van a ganar? Los que están al otro lado, los extensores. Entonces, ¿qué va a pasar con mi mano? Se van a estirar así, ¿no? Entonces, ¿qué aparece? La mano del predicador, ¿no? La mano del predicador. También estará asociado a una imposibilidad de oponer el pulgar, de reducir el pulgar, de flexionar parte del pulgar, pero por sobre todo hay un déficit sensitivo, ¿no? Aquí en el complejo de los dedos, el primero, el segundo, el tercero, y la lado radial del cuarto, ¿no? Entonces la mano del predicador, ¿ya? Por último, esta de acá, que no es otra que la famosa mano caída, ¿no? Aquí pasó lo contrario. He tenido una lesión del nervio radial. Por ende, los flexores le están ganando a los extensores. Y no tengo la capacidad de extender la mano, ¿no? Entonces mi mano está ahí. Es la mano caída. ¿Lesión de qué nervio? Lesión del nervio radial. ¿Más qué habrá? ¿Habrá también, doctor, déficit sensitivo? Sí, pues lo hay, recuerden que toda esta parte de acá es inervado por el nervio radial. Entonces habrá un déficit sensitivo
en el dorso de la mano y dependiendo del nivel podrá estar de repente en el dorso del antebrazo y demás, ¿no? Territorios adecuados superficialmente por el ¿ya? Muy bien, miren, o sea, hasta ahí, miren, qué importante, ya estamos haciendo la aplicación de estas patologías o de estas anatomías que estamos viendo, ¿no? Aquí la constitución para terminar de todos los arcos que hemos hablado, ¿no? El arco palmar superficial, el arco palmar profundo. El arco palmar superficial, la arteria cubital con la arteria radial palmar, el arco palmar profundo, la arteria cúbito palmar con lo que es la perforante arteria radial. Aquí veo como claramente el arco palmar superficial en estas que son las arterias digitales comunes, mientras que en el arco palmar profundo veo estas arterias que son las arterias nerviosas palmares o metacarpianas anteriores, como se menciona en el video, ¿no? Ya también veo de que para el caso de esta arteria y de este ramo, ¿no? Ya recuerden que son los ramos carpianos o la red carpiana palmar, la cual es producida por dos arterias, por la arteria transversa vital proveniente desde la arteria cubital y por la rama transversa anterior del carpo proveniente de la arteria radial. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo esa red. Hay algunas que van a tener el caso del nombre propio, como son pues la arteria colateral externa del índice, las arterias digitales comunes, ¿no? O la arteria colateral medial, ¿no? O el dedo meñique, ¿ya? Muy bien, con eso, doctores, terminamos. El resto son cosas que ya hemos resuelto y hemos descrito, entonces nos vemos.